Hola, mi nombre es Salva Quiñones, trabajo en el Departamento de Familia del Condado de Fairfax en la División de Educación para Padres. Estoy hoy aquí con Marcia Bustamante, quien ha venido tomando nuestras clases de padres en el transcurso del crecimiento de sus hijos. A través de la clase de Padres Activos, que es una clase especial para padres con hijos adolescentes, nosotros transmitimos información para que los padres desarrollen herramientas a través de la empatía, a través de técnicas de disciplina y una comunicación más activa y muchos más temas también. Sin embargo, recuerdo la historia de Marcia porque cuando vino a tomar nuestra clase, su familia estaba pasando por una situación bastante crítica en ese momento, especialmente en su relación con su hija adolescente, Sofía, de 13 años. La invité hoy porque me gustaría que lo escucháramos de ella, su testimonio y qué fue lo que pasó. Marcia, gracias por estar acá con nosotros hoy. Gracias por invitarme, Albita. Yo quedé muy agradecida con las clases, fueron magníficas para mi familia. En ese entonces yo busqué ayuda porque tenía muy mala relación con mi hija adolescente. Yo estaba imponiendo mis reglas y ella no escuchaba, era un caos total, ella estaba muy rebelde. Un ejemplo que te puedo contar es que ella me pedía todo el tiempo salir a la calle a jugar con los amigos y como eso implicaba un peligro, yo no la dejaba. Entonces nuestra relación era muy mala por ese motivo, ella se ponía muy enojada. En las clases nos enseñaste a comunicarnos mejor, a escuchar sin criticar, sin juzgar y a validar los sentimientos de nuestros hijos. Entonces yo apliqué esta situación a este problema que yo tenía. Me senté con ella a conversar y le pregunté por qué ella quería salir tanto. Ella me comentó que solamente eran sus deseos de tener amigos, de compartir con los chicos de su edad y nada más, y que yo podía conocer incluso a sus amigos. Me invitó a conocerlos, yo fui, ingresé en ese mundo que ella tenía y la comunicación empezó a estar mucho mejor desde que yo la escuchaba. Incluso ella me contaba cosas que los amigos hacían y todo eso, ¿no? Qué Que maravilla, fue muy Marcia. bonito, fue Qué muy maravilla. bonito realmente. Ahora mi hija está muy bien. Qué maravilla, eso me has contado, que tu relación con ella hoy en día es maravillosa. Yo estuve viéndola a ella en Nueva York, está estudiando psicología, ya tiene 20 años y de verdad que me alegro muchísimo de poder Sí. saber que nuestras clases ayudaron para el beneficio de tu familia. Muy Sí, bien. fue maravilloso, de verdad. Las clases yo se las recomiendo a cualquier persona que quiera, no solo a los que tienen problemas, sino también a los que no las tienen. Son muy buenas. Exactamente, eso era lo que iba a decir, Marcia, que nuestras clases también son para padres que quieran ser mejores padres, que quieran mejorar su relación con su adolescente. Por eso los invito a los que estén interesados, se pueden comunicar conmigo al 703 324-7310 o visitar nuestro website de fairfaxcounty.gov y dar clic en Parenting Education Programs. Ahí van a encontrar más tips y van a encontrar más información acerca de todas nuestras otras clases. Muchas gracias.